fin de conseguir la temperatura de diseño. Y desde el punto de vista de la termodinámica, debemos recordar que todos los procesos termodinámicos, en este caso la expansión adiabática, pueden ser reversibles o irreversibles. De acuerdo con la segunda ley, en el primer caso se tendría un proceso isoentrópico y en el segundo caso un proceso que se caracteriza porque implica un aumento de entropía en la sustancia refrigerante. Creo que todo esto lo dijimos, ¿verdad? A ver, alguien que... Sí. Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Cuando es reversible o cuando es irreversible es isotrópico? Cuando es reversible, ¿lo ve? A ver. Esta es la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Dice que el cambio de entropía debe ser mayor o igual que esta cantidad de Q sobre T. Entonces, si dQ es 0, porque el proceso es adiabático, entonces ds deberá ser mayor o igual que 0. ¿Lo ves? El signo igual tiene validez cuando el proceso termodinámico es reversible y el signo mayor que cuando es irreversible. Entonces usted deduzca lo que hemos anotado por acá y por acá. ¿Está claro o no está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya, entonces ahora para ilustrar lo que estamos planteando como proceso fundamental para lograr que un refrigerante se ponga frío, imagine usted que tiene el refrigerante, que va a ser nuestro caso emblemático en la condición 1. ¿Qué representa 1 en el diagrama? Líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, este líquido saturado tiene dos posibilidades si es sometido a un proceso de expansión adiabática, que se expanda así entre la presión P sub 1 y la presión P sub 0 a entropía constante, como ven, desde el estado 1 hasta el estado 2, o en su defecto, si el proceso es irreversible y por lo tanto implica un aumento de entropía, que la expansión ocurra desde el estado 1 hasta el estado 2'. Creo que se ve claramente, ¿no?, cómo son los procesos en el diagrama TS. Entonces, notamos de que como consecuencia de la expansión vamos a tener un estado 2 con un cierto título, porque se trata de una mezcla de líquido y vapor que va a ser menor que el título en 2'. Y esto hace una diferencia notable entre un fenómeno reversible y otro que sea irreversible. Hay que recordar que en termodinámica tenemos que haber aprendido de que todos los procesos reversibles son los mejores procesos, por eso es que se los usa como patrones de referencia o como modelos. Usted habrá notado que en todos los casos en termodinámica siempre se estaba planteando un proceso reversible como, digamos, ejemplo de proceso termodinámico. Ahora, pregunto, y creo que ya hicimos el análisis el otro día, ¿qué es más conveniente, que el título sea como en 2 o que el título sea como en 2'? Fíjese que en ambos casos la temperatura que se alcanza es la misma, ¿no?
O sea que por ese lado no habría diferencia, pero la diferencia está en el título. Entonces le pregunto, ¿qué conviene más? ¿Que el título sea más bajo o más alto? Ya para efectos del uso que va a tener el refrigerante, que en este caso particular sería la mezcla 2 o la mezcla 2'. Una mezcla de líquido más vapor. Les estoy preguntando, a ver, alguien anímese a, aunque sea decir una mentira. Más bajo, ingeniero. El más bajo. ¿Por qué significa que esta cantidad de líquido es relativamente mayor que la cantidad de vapor? ¿Y por qué me interesa que haya más líquido que vapor en términos relativos? Porque es el líquido el que va a experimentar un cambio de fase al absorber calor, convirtiéndose en vapor. Y ya hemos establecido que los cambios de fase son mejores que los cambios de temperatura en lo que concierne a la cantidad de calor que se pone en juego. Por eso decíamos en su momento, hay que tratar de que cuando uno vaya a usar un refrigerante, siempre que sea posible, esté a punto de experimentar un cambio de fase, porque eso va a implicar una gran cantidad de calor absorbido por el refrigerante. ¿Ok? Entonces está claro que mejor proceso, desde el punto de vista de la termodinámica, es el proceso 1-2, como ya aprendimos antes en la materia de termo. Todos los procesos reversibles son mejores que los irreversibles entre las mismas condiciones, en este caso entre la presión P⁻1 y la presión P⁻0. Lo importante de todo esto es que durante este proceso de expansión, esta temperatura T⁻0 que alcanza la mezcla resulta menor que la temperatura ambiental y en muchos casos menor que 0 grados centígrados. Sí, todavía más interesante, ¿no? Más frío. Por eso es que esta mezcla de líquido más vapor va a poder ser utilizada como refrigerante, metiéndola dentro del espacio refrigerado, permitiendo que absorba calor y luego retirándola. Bueno, siguiendo con este planteamiento que estamos haciendo en el diagrama TS, este proceso 1-2 podríamos plantearlo ocurriendo, por ejemplo, en una máquina ideal, una turbina, por supuesto, ideal, lo que quiere decir que la turbina tiene un rendimiento del 100%. Asunto que usted debe repasar también de su materia termodinámica. Y en el caso del proceso 1-2', esto podría ejecutarse con distintas alternativas. Podría ser una turbina, pero real. Y en el extremo, digamos, de los casos, podría ser, por ejemplo, una válvula. Quiero que me digan en las válvulas en donde la presión cae, ¿qué tipo de fenómeno es el que ocurre? ¿Cómo se llama? Asunto que también estudiaron en termo. Proceso isentálpico. Isentálpico. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Estrangulamiento? Estrangulamiento. Bueno, la cosa es que si ponemos, digamos, estos dos extremos, la turbina ideal, con un rendimiento del 100%,
y en el otro extremo, digamos, representando el proceso 1,2' a la válvula, donde ocurre un estrangulamiento, entonces nos encontramos con que, vuelvo a recalcar, el efecto de cambio de temperatura o de enfriamiento de la sustancia es exactamente el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que con una turbina, ¿no?, nosotros vamos a tener la posibilidad de conseguir, además del enfriamiento de la sustancia, la, digamos, producción de una cierta cantidad de trabajo mecánico, algo que puede resultar útil. Sin embargo, cuando se hace el estrangulamiento, esta posibilidad de producir trabajo mecánico se pierde completamente. Es decir, en una válvula no se produce absolutamente nada de trabajo mecánico. Eso, digamos, planteado desde el punto de vista eminentemente termodinámico, pero resulta que una turbina es una máquina complicada y cara, a diferencia de una válvula que es algo muy sencillo y barato. Y entonces acá, digamos, frente a las alternativas de usar una turbina real o usar una válvula, se ha optado por esta situación. Es decir, en todas las instalaciones que nosotros vamos a estar analizando y las que existen actualmente en uso, no se va a encontrar de ninguna manera una turbina por el motivo que acabo de plantear. Sin embargo, es muy probable que usted encuentre una válvula e incluso algo más simple que una válvula que también provoca estrangulamiento. Si quieren lo menciono para que, llegado el momento en que estemos analizando las cosas, lo recordemos. En las instalaciones de refrigeración más pequeñas, como por ejemplo las heladeras, equipos de aire acondicionado pequeños, domésticos, ni siquiera se instala una válvula pensando en lo más barato, sino sencillamente un tubo. Este tubo es conocido con el nombre de tubo capilar. Y sería bueno que ustedes vayan investigando qué es este asunto del tubo capilar. Que simplemente el calificativo de capilar es simbólico, digamos, no es que sea como un cabello, pues no, porque eso significaría capilar. Simplemente se lo denomina así porque es un tubo de muy pequeño diámetro. Entonces, como dije hace un momentito, sería bueno que ustedes lo vayan investigando. Por lo tanto, en todas las instalaciones de refrigeración que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de la materia, estará presente un dispositivo de estrangulamiento, siendo, digamos, el más emblemático, una válvula de algún tipo, digamos, porque hay diferentes diseños en lo que concierne a las válvulas, que ya llegado el momento los vamos a comentar. Preguntas hasta acá. A ver si me están siguiendo. Si es que no le estoy hablando al viento o la pared. Quiero que se pronuncien, no los escucho. Y son un montón. 50. Entonces, hago una representación gráfica de los casos que estamos planteando. ¿Qué es esto que acabo de dibujar? Turbina. Una turbina. Y entonces el proceso 1,2 sería algo así ocurriendo, pero en una turbina que es ideal, ¿no?
Así que tiene un rendimiento termodinámico del 100%, mientras que el otro caso sería algo que lo vamos a simbolizar así. Y entonces, esto que estoy representando es, ¿qué cosa? Una válvula de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento. Exactamente así la vamos a denominar. Válvula de estrangulamiento, válvula de expansión. Entonces, este dispositivo, simbolizado así, es el que va a aparecer en todas nuestras presentaciones acerca de los sistemas de refrigeración, que enseguida lo vamos a estar comentando. Bueno, ¿alguna pregunta en torno a todo esto que hemos dicho? ¿O podemos seguir echándole agua al río? Está bien, ingeniero. Ok, entonces vamos a hacer un poco de espacio para continuar. Algo que quizá no dije y que ahora me estoy acordando, o de repente lo dije, y no me acuerdo bien, es que esta temperatura T sub 0 que alcance el refrigerante después de la expansión adiabática, lógicamente deberá ser menor que la temperatura de diseño que vaya a existir dentro del espacio refrigerado. Y una regla práctica es que cuando uno no tenga exactamente la información acerca del valor de esta temperatura, pero sí conozca la aplicación y por lo tanto la temperatura de diseño, entre la temperatura de diseño y la temperatura T sub 0 se acepta algo así como una diferencia de 10 grados centígrados. Esto para efectos prácticos. Quizás en algún ejercicio que hagan en la ayudantía necesiten hacer o aplicar esta estimación, porque es una estimación, no es que sea una regla esto o una ley. Bueno, entonces repasemos otra vez el método de refrigeración que utiliza a esta sustancia que se llama refrigerante. Y voy a volver a representar así, así, algo que ya dibujé antes. ¿Qué es esto? Lo que hemos denominado espacio refrigerado, sinónimo de cámara o cuarto refrigerado. Entonces, supongamos que el refrigerante en particular que hubiéramos seleccionado de todas las alternativas que hay, y por los motivos que correspondan, lo sometemos a un proceso como el 1,2' llevado a efecto en una válvula de estrangulamiento. Entonces la voy a dibujar por acá, así, y tendríamos por acá ingresando el líquido saturado y por acá saliendo 2', que no es otra cosa que una mezcla de líquido y vapor saturado. Entonces, como se trata de un fluido, yo lo puedo conducir mediante tubería a través de la pared del espacio refrigerado y hacerlo pasar por un dispositivo que lo estoy simbolizando así, el cual finalmente va a salir de vuelta hacia el medio exterior. Entonces, fíjense, esto se encuentra a la temperatura T sub 1, esto a la temperatura T sub 0 con sus presiones correspondientes. Entonces, la mezcla líquido-vapor que se introduce en el espacio refrigerado está tan fría que tiene capacidad de absorber calor a través de las paredes de este elemento que lo he dibujado como un zigzag. ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguien sabe qué es lo que estoy simbolizando así? Como una vigorita.
como una serpiente. ¿Un condensador, ingeniero? No. Condensador, ni idea, pues. Porque cuando usted me dice condensador, me está queriendo decir que ahí ocurre una condensación. Y esto es al revés. ¿No ve que estamos suministrándole calor al refrigerante? Cuando esta mezcla de líquido más vapor esté circulando por este elemento, que se llama comúnmente serpentín, al recibir calor, el líquido, como dije antes, el líquido se convierte en vapor. O sea que es exactamente lo contrario a lo que me han dicho. Es lo opuesto a una condensación. ¿Cómo se llama? Lo opuesto a una condensación. Evaporación. Evaporación. Y este aparatito que estamos simbolizando así, que se llama comúnmente serpentín, es lo que en estas instalaciones se conoce con el nombre de evaporador. ¿De qué se encarga el evaporador? De permitir que al pasar el refrigerante por el interior de él, pueda ir absorbiendo calor de lo que está rodeándolo, que es todo lo que está dentro del espacio refrigerado. Bueno, creo que está claro eso, ¿no? ¿Sí o no? Ingeniero. Ya. ¿Por qué lo hacemos pasar por un serpentín? Porque la otra alternativa es que la mezcla líquido-vapor la meta y la deje libre ahí adentro del espacio refrigerado y entonces entra en contacto íntimo con todo lo que esté en el interior. Claro, eso se podrá hacer en la medida en que el refrigerante no afecte al contenido del espacio refrigerado. Y en muchos casos el refrigerante o es inflamable o es tóxico, etcétera, etcétera. Y ya me estoy acordando, creo que ya les dije a ustedes que se hagan un trabajo sobre los refrigerantes. ¿Okay? Entonces usted va a buscar información para saber qué sustancias son, qué cualidades se toman en cuenta para agrupar a la sustancia dentro de esta categoría de refrigerantes, qué aplicaciones tienen, etcétera. Y todo lo que vamos dejando pendiente o se les encomienda que usted lo haga es para que en algún momento lo haga, porque cuando llegue el día del examen de repente se lo vamos a preguntar. Entonces, después no se haga el sorprendido. Ok. Entonces, en este caso particular, no nos conviene que el refrigerante entre en contacto íntimo o directo con lo que está ubicado dentro del espacio refrigerado. Por eso es que se lo hace circular a través de este dispositivo que, en términos más concretos, entra en la categoría de este tipo de máquinas que se llaman intercambiadores de calor. Seguramente ustedes están haciendo una materia de operaciones unitarias tocando este tema. Quisiera saber. ¿Están haciendo operaciones unitarias o no? Sí, pero no hemos avanzado todavía. Todavía no han ingresado a esta parte. ¿Qué están viendo? ¿Mecánica de fluidos? ¿Qué? Sí, mecánica de fluidos. Ya. Y seguramente tienen otra parte un poco más adelante que se refiere a intercambio de calor, ¿no? Transferencia de calor. Y entonces van a tener la posibilidad de entretenerse en buena forma con los intercambiadores de calor, entre los cuales nos encontramos con este tipo que recibe el nombre de evaporadores. Bien.
Entonces, cuando el refrigerante mezcla líquido más vapor, va pasando por el serpentín, el líquido, como lo mostré acá, se va convirtiendo en vapor que se suma al vapor ya existente. Si queremos hacer un buen aprovechamiento del refrigerante, deberíamos permitir que a su paso por el serpentín, todo este líquido termine convertido en vapor, por lo menos, teniendo en cuenta que durante el cambio de fase es cuando se pone en juego las mayores cantidades de calor. De tal manera que si queremos plantear una condición de salida, como la que estoy identificando con el número 3, deberíamos pensar que por lo menos 3 saliente del espacio refrigerado proveniente del serpentín debería ser como mínimo vapor saturado seco en su totalidad. ¿Está claro lo que estoy planteando o no? Sí. Ok. Entonces, si quieren le voy a poner acá las presiones. Por acá tenemos la presión P1, por acá la presión P0. Y una de las cosas que voy a decir, y que usted la debe tener en cuenta de hoy en más, que después cuando estudie operaciones lo va a poder confirmar, es que los intercambiadores de calor operan en forma isobárica. ¿Qué significa eso? O se plantean como elementos isobáricos. ¿Qué significa eso? Presión constante. Que la presión es constante. Eso quiere decir que este vapor saturado seco 3 saliente del evaporador se va a encontrar a la misma presión P0 que tenía en la entrada. ¿Cierto? Ok, hasta ahí hemos aplicado el método de introducir el refrigerante, permitir que absorba calor dentro del espacio refrigerado y luego retirarlo hacia el medio exterior. Con lo cual se logra que en este espacio se alcance la temperatura de diseño. La pregunta que sigue a continuación es, ¿y ahora que tenemos al refrigerante en el estado 3, qué hacemos? ¿Lo tiramos o qué? ¿Qué les parece? Es decir, ¿lo dejamos libre en la atmósfera o qué? Y entonces acá otra vez hay que tomar en cuenta las cualidades del refrigerante. Hay que saber si existe esa posibilidad o no, o eso va a contaminar el ambiente, o por último va a afectar el bolsillo, pues no, porque estas sustancias no se consiguen gratuitamente. Usted Entonces, mencionó que eso es con este reversible, plan, ingeniero. ¿qué alternativas hay? A ver, menciona. Repita lo que me dijo. Le dije que usted mencionó que era un proceso reversible. No, eso es independientemente de que sea reversible o irreversible, porque en la práctica todo va a ser irreversible, pues, ¿no? Simplemente lo que estoy planteando es qué hacemos con el refrigerante una vez que fue usado. ¿Lo vamos a tirar o por el contrario vamos a pensar en la manera de volverlo a usar? Volverlo a ¿Puede usar. comprimir? Claro. Entonces, tenemos dos alternativas. Dependiendo del tipo de refrigerante, de repente la primera es factible, como por ejemplo sería en el caso de usar hielo. No importa que el hielo, una vez que se funde, que sea usado y se lo mande al exterior, quede en el medio ambiente, porque el agua no nos afecta en nada, pues, ¿no? Ni a nosotros ni al resto del mundo. ¿Se da cuenta? Pero si, por ejemplo, se trata de freón 12, como podría ser en este caso alguna otra sustancia, amoníaco o alguna otra sustancia, no se lo puede liberar en el medio ambiente porque lo va a contaminar o va a provocar problemas, pues, ¿no?
Por eso es importante que usted analice las cualidades que se toman en consideración para la selección de un refrigerante. Entonces debe hacer el trabajito que yo les estoy encomendando acá. La cosa es que en estos, digamos, aprovechamientos de esta sustancia, la idea que se maneja es siempre volver a recuperar el refrigerante y usarlo nuevamente. Pero fíjese, si yo quisiera volver a usar este refrigerante que ahora se encuentra en esta condición, a esta presión, lo tengo que volver a esta condición, ¿cierto? Es decir, lo tengo que transformar en el líquido saturado 1 a la presión P sub 1 para volver a someter a un estrangulamiento a la sustancia y volver a repetir la historia. Entonces hay dos cosas que son necesarias hacer para que 3 termine convertido en 1. Voy a hacer un paréntesis para indicarles de que hay gente que está queriendo entrar a esta hora, cuando ya estamos a punto de despedirnos. Entonces, yo les sugiero que sean puntuales. Pasados 5 a 10 minutos, no les voy a dar ingreso. Entonces, no pierdan su tiempo. Dedíquense a otra cosa. Bueno, entonces, dos cosas hay que hacer, digamos, con este vapor saturado seco 3. Primero, aumentar la presión desde el valor P sub 0, P al valor P sub 1. Y segundo, transformar el vapor en líquido. Entonces, la primera cosa se logra si a continuación hacemos que ese vapor saturado seco pase por esta máquina. ¿Qué es lo que estoy dibujando? Compresor. Un compresor. Entonces, en el compresor, que requiere trabajo mecánico para su funcionamiento, este vapor saturado seco va a ser aumentado en su presión cuando alcance el estado 4 hasta el valor P sub 1. Y entonces pregunto, si a este vapor saturado seco se le está suministrando esta energía mecánica, ¿en qué se va a convertir cuando llegue a la condición 4? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Y entonces ahora le hemos devuelto el nivel de presión necesario para volverlo a reutilizar. Pero falta algo más. Hay que convertir ahora este vapor recalentado en líquido saturado. Para eso hay que someterlo a un proceso de intercambio de calor con el medio exterior o medio ambiente, de tal manera que cuando el vapor se da calor, primero se sature y luego se termine convirtiendo en líquido. Es decir, esté ocurriendo una operación que se llama condensación. Y por lo tanto, este dispositivo de intercambio de calor, que lo estoy dibujando también como un serpentín, lo vamos a conocer con el nombre de condensador. De esta manera, hacemos que el refrigerante retorne a la condición inicial 1 y se repita la historia. Por lo tanto, lo que estamos finalmente planteando es que el refrigerante experimente lo que en termodinámica hemos llamado ciclo termodinámico. ¿Cierto? Para eso el refrigerante debe circular de esta manera. ¿Preguntas? Bueno, voy a concluir con esto porque no nos queda mucho más tiempo.
este sistema de refrigeración, nosotros que llamamos sistema de refrigeración por compresión, como ustedes pueden apreciar en el esquema que hemos hecho, está constituido por 4 componentes básicos: compresor, condensador, la válvula de expansión o de estrangulamiento y el evaporador. Es decir, estos 4 componentes definen esto que a partir de este momento vamos a estar conociendo con el nombre de sistema de refrigeración por compresión. Comentarios finales antes que nos despidamos. ¿Ya tienen horario para la ayudantía o todavía? Le estoy preguntando al público.